Bueno, buenos días en México, buenas tardes en el sur de África y en Gabón. Mi nombre es Arturo Mendoza, soy el director del Centro de Estudios Mexicanos, UNAM Sudáfrica, y es un placer para mí tener el día de hoy en este conversatorio sobre afrodescendencia en México al doctor Paul Vengu Cruz Merino y a la doctora Citlali Quecha Reina. El tema de hoy de conversación será las dinámicas históricas y sociales de los afromexicanos del pasado a la actualidad. Tras un año después del reconocimiento constitucional histórico de las comunidades afromexicanas, sigue siendo necesario presentar y analizar los procesos históricos, sociales y políticos de formación y de reproducción de estas comunidades. Hablar de afrodescendencia en México implica, desde luego, un diálogo de la historia hasta el presente para rastrear algunas raíces y observar herencias y mestizajes. Este conversatorio pretende mostrar las dinámicas históricas coloniales y las particularidades regionales que forjan algunas prácticas culturales afromexicanas. Por otro lado, se plantean las lógicas de exclusión que dificultaron tanto a la visibilización de los afromexicanos y que siguen teniendo consecuencias en la autopercepción de muchos afromexicanos y afromexicanas, o que también han derivado, desafortunadamente, en racismo. Finalmente, hablar de afromexicanos y afromexicanas es también, de alguna manera, una forma de presentar los lazos del pasado y actuales entre África y México. El doctor Paul Vengu Cruz Merino es profesor titular de antropología en la Universidad Omar Bongo de Libreville, en Gabón, en África Central. Es doctor en antropología por la Universidad Lumière Lyon, en Francia, título obtenido en el 2015, y es miembro del Centro de Estudios Afro-Iberoamericanos, CERAFIA, de la Universidad de Omar Bongo de Gabón. El CERAFIA es un centro asociado del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, también denominado CLACSO, y bueno, pues el doctor Vengu Cruz Merino forma parte de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red y de la Red de Estudios Decoloniales. Sus líneas de investigación son las identidades y memorias afromexicanas, las dinámicas sociorraciales entre México y África Central, las construcciones nacionales, los estudios decoloniales comparativos entre Latinoamérica y África, la globalización de los sujetos afro desde el sur y las antropologías del sur. Desde el 2001, el doctor Vengu ha participado en varios congresos y coloquios internacionales sobre la afrodescendencia en Latinoamérica, con particular enfoque sobre la situación afromexicana y sobre el aporte de un diálogo comparativo con África. Cuenta con publicaciones en revistas de antropología en francés y en español, y ha sido evaluador invitado como dictaminador de revistas indexadas en ciencias sociales en Francia y en Canadá, y también impartió clases de antropología de las sociedades latinoamericanas en la Escuela de Comercio en Lyon, Francia. La doctora Citlali Quecha Reina es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México y es maestra y doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. En el año 2012 fue ganadora del tercer lugar del cuarto premio UNICEF 2012 en la categoría de Mejor Investigación por su tesis doctoral. De 2013 a 2014 fue directora de Fomento a la Investigación en la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y también es docente de la licenciatura y el posgrado en Antropología de la UNAM. Forma parte del Comité Asesor del Seminario Universitario sobre Racismo y Xenofobia en México, SURCE UNAM, y sus temas de interés académico versan sobre la población afrodescendiente en México, en particular sobre los siguientes ejes: la infancia, la migración, los movimientos sociales y las expresiones religiosas. Es para mí un gran placer tenerlos a ustedes el día de hoy. Agradezco mucho su tiempo y pues abrimos esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.
Bueno, pues, Citlali, buenas tardes. Espero que te encuentres bien. Gracias por estar con nosotros acá discutiendo y conversando sobre lo afromexicano. Quisiera que empecemos con digamos, una breve descripción, ¿no? Sobre la situación pasada de cómo surge esa población afro-mexicana y que vayamos recorriendo un poco del pasado al presente. Entonces, te propongo que, bueno, que empecemos con que más o menos todos los académicos manejamos, es la discusión sobre la historia, sobre la presencia colonial de los esclavizados africanos en la Nueva España. No sé si quisieras empezar y ya vamos poco a poco dialogando. Claro que sí, Paul. Muchas gracias. ¿Qué tal? Es muy importante lo que señalas. A Nueva España, en el siglo XVI, llegaron las personas de origen africano con los conquistadores españoles, ¿no? Las fuentes históricas nos hablan del acompañamiento que se tuvo de personas ya no necesariamente esclavizadas, sino que acompañaron el proceso de conquista, ¿no? En calidad de conquistadores, es importante señalar esto, pero como bien sabemos, es a partir del fenómeno de la trata transatlántica que en toda el área que conocemos ahora como Nueva España se vio fuertemente nutrida por este sector poblacional. Es muy importante también señalar que la mano de obra esclavizada que llegó a estas tierras, en particular, también lo que hizo fue suplir a la mano de obra indígena que fue fuertemente diezmada por las diferentes enfermedades, principalmente la viruela, la gripe, y que tuvo como resultado un descenso demográfico tremendo. A partir de ese momento, entonces, el arribo de las personas de origen africano por el puerto de Veracruz, por el puerto de Acapulco, por el puerto de Campeche, dio también la posibilidad de generar una transformación histórica que nos sigue acompañando hasta el día de hoy, que ha derivado en procesos de intercambio social, cultural y económico. ¿Por qué? Esto debido a que las poblaciones de origen africano, las personas esclavizadas, tuvieron un papel fundamental en trabajos como la minería, en la instalación de ganadería y de haciendas diversas, ¿no? Para el desarrollo de cultivos muy concretos que daban un engranaje económico importante a la corona española. Esto también lo que derivó fue en la posibilidad de generar una dispersión geográfica muy importante en todo el territorio novohispano. De pronto hay un imaginario muy peculiar en torno a las poblaciones afrodescendientes en México, y es el hecho de que todo el tiempo han estado en las costas, ¿no? Pero no. Lo que sabemos ahora, gracias a los estudios historiográficos, es que en las distintas ciudades, como en la Ciudad de México, en las capitales novohispanas, donde había una fuerte producción minera, sobre todo en lo que conocemos ahora como el Bajío, tuvieron una presencia muy importante. No solamente estuvieron en las costas, fueron trabajadores urbanos. Las mujeres también tuvieron una participación activa en las casas, como nodrizas, como amas de leche, como se les llamaba en ese periodo. Entonces, se tiene calculado que llegaron alrededor de 250,000 personas a Nueva España. Obviamente sin contar el ingreso por piratería, que sobre todo en
en Campeche se llevaba a cabo. Pero es una cifra muy importante, ¿no? Pensemos en las dimensiones demográficas de ese periodo histórico y 250,000 personas son muchísimos. 250,000 personas de diferentes culturas. Las poblaciones de origen africano que llegaron a Nueva España arribaron principalmente de la zona que se conoce historiográficamente como Senegambia, ¿no? Y en esta zona había multiplicidad de culturas que por ese proceso de esclavización que despojó de humanidad a estas personas, dotándoles de un carácter cosificador, anuló mucha de esa diversidad, ¿no? Y de pronto, con la categoría de persona esclavizada, de persona negra, muchos de esos elementos se quisieron borrar, quedaron desestabilizados, pero esto no significó que en estas nuevas tierras, estas personas y sus herederos no tuvieran la posibilidad de desarrollar nuevas culturas, como podemos apreciarlo incluso hoy mismo día, pues. Muy bien, muchas gracias, Citlali. Incluso me gustaría también añadir algunos elementos, porque ya, bueno, hiciste un buen resumen de la entrada de la histórica de los esclavizados en Nueva España. Quisiera añadir que, bueno, que la trata transatlántica tuvo como, digamos, como dinámica, obviamente después del descubrimiento de Nueva España, un vínculo con el capitalismo europeo, ¿no? Que eso también hizo que, pues, la búsqueda de mercancías y explotación del continente. Pero también la relación con África, porque pues, ya se sabe que durante el siglo XV ya los portugueses ya estaban instalados en las costas del África, sobre todo del África central. Y en términos de historiografía de la presencia de esclavizados en Nueva España, se menciona el periodo de los asientos que eran unos contratos de monopolios entre los españoles y los que, pues, en aquel entonces tenían el monopolio, digamos, en términos de relación con los africanos, que eran los portugueses. Durante este periodo, como ya lo ha señalado, hubo entonces muchos esclavizados tomados de la zona de Senegambia, lo que sería entonces lo que es, hoy en día se llama como África del Oeste, pero que reúne miles y miles de etnias, ¿no? O sea, también hay que tener cuidado con este término. Y también la zona del África Central, que más o menos incluyó todo lo que es el sur de Gabón hasta Angola. Incluso hay bastantes elementos que en la historiografía o en los archivos mencionan como la zona Congo o la zona Angola, que de ahí entonces establecieron bastantes comerciantes portugueses, incluso, entre paréntesis, también es un elemento muy interesante en la historia de la presencia de los esclavizados africanos en Nueva España, es que el papel de los portugueses. Hay muchas huellas de que familias de comerciantes portugueses estaban ubicados tanto en Angola, que era entonces en Luanda, que era un puerto donde entonces los barcos salían, y también en Veracruz, que era el puerto de entrada de los esclavizados, que constituyeron toda una red de negocios que ayudó, entre comillas, a que muchos esclavizados de esta zona fueran llevados hacia la Nueva España, incluso hasta también Colombia. Entonces, podemos ya decir que desde el primer tiempo, desde el inicio de la trata, la cuestión de la relación con África ya se planteaba. Hablar de la esclavitud, hablar de la trata transatlántica implica tomar en cuenta, aunque sea con mucho cuidado, la anterioridad africana, ¿no? Que bien puede ser que es una anterioridad que es mezclada, bien puede ser que sí, claramente el pasado de África es también una construcción social, pero el elemento muy importante es darse cuenta de que no eran tomados así de manera totalmente caótica. Tenían una racionalidad y un objetivo.
¿no? Ya había incluso muchas narrativas, muchas huellas de que pues, los portugueses buscaban también cierta categoría de etnias. Había también toda una red comercial que existía antes de que los portugueses llegaran. Incluso también, para retomar esa idea del papel importante de los portugueses, muchos portugueses han apoyado a los españoles para descubrir que había términos y lenguajes que no entendían los españoles, que eran lenguas de Angola, por ejemplo, y lengua ya un poco mezclada con un poco de portugués, pero que ya tenía un lenguaje particular. Entonces tenemos ya un enfoque muy interesante de tomar en cuenta que pues, estos esclavizados, ciertamente al salir de África, van a vivir una experiencia caótica, una experiencia de destrucción un poco de su cultura, pero aún así hay códigos, elementos que pudieron ser transmitidos y han podido influenciar bastante su llegada a la Nueva España. Como bien dijiste también, una importancia demográfica, que eso también a veces es una de los elementos que a veces nosotros muchos mexicanos o mucha gente no valora, ¿no? Que es una proporción importante. Obviamente que no son como las cifras de Cuba o de Brasil, que Sí, también claro. es otra lógica, ¿no? Pero que son realmente un elemento que tenemos que valorar. Y, como bien dijiste también, esa falsa idea de que los africanos o los afrodescendientes están en las costas. También esa idea de que, pues, la racialización, digamos, las huellas de africanía es solamente donde está el mar. Eso también es una idea que lamentablemente pone de lado toda la historiografía, que en todo el territorio de la Nueva España había presencia de esclavizados, que luego poco a poco obviamente han tenido la libertad y fueron libres, pero que se ve la presencia negra o africana o afrodescendiente en todas las partes del territorio, con la particular que zonas donde se concentró por razones ya más regionales, razones más económicas, que se ve más estas comunidades, ¿no? Sí. Pero ya este proceso de la esclavitud nos muestra que hay toda una que los esclavizados no fueron solamente también agentes pasivos o víctimas de una cierta opresión, sino también fueron agentes portadores de cultura, de resistencia, de negociación, de mestizaje. Eso también es un elemento que a veces no valoramos. Gente piensa que, bueno, es simplemente una versión del pasado, ¿no? Pero el pasado también nos apoya. Ya nos da, desde el pasado ya vemos que los africanos, los afrodescendientes, no fueron gente o poblaciones pasivas, o gente que solamente vivieron cosas un poco fuertes. ¿Qué me podrías comentar sobre esta temática, como esta población como agente portador de una cultura, como gente no pasiva? Sí, muchas gracias, Paul. Es un aspecto muy relevante en el que tenemos que abundar. Como bien señalas, una particularidad de la Nueva España es que las personas de origen africano tuvieron la posibilidad, obviamente pasados algunos años, algunos siglos, a partir del siglo XVI, de obtener su libertad, ¿no? Eso es muy importante porque también dio una dinámica social específica con posibilidades de movilidad social hacia estos sectores. Esto es muy importante porque habla también de la pluralidad de experiencias históricas que nutren la diáspora africana. Aquí, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Estados Unidos, en Nueva España no hubo una segregación geográfica tal que fuera posible advertir, no sé, una ubicación física real, concreta, de que fuera habitada exclusivamente por personas de origen africano, ¿no? Había la posibilidad, insisto, de ascenso de movilidad geográfica,
de ascenso social, obviamente con sus limitaciones específicas, pero existía esta posibilidad. Y eso es muy importante porque también dota de capacidad, más bien nos expresa la capacidad de agencia de estos sectores poblacionales al buscar la posibilidad de insertarse a la dinámica histórica del momento que les tocó vivir, ¿no? Eso es muy importante. Incluso hay algunas crónicas, algunos historiadores que han podido rescatar documentos donde se refiere que personas que obtenían su libertad muchas veces también podían pagar la libertad de su parentela, de su parentela ritual, de sus comadres, como decimos aquí en México, de sus compadres, etcétera. Pero también lo interesante es que algunas personas, a su vez, adquirían personas esclavizadas. O sea, no deja de ser también importante enunciar la complejidad entonces que se vivía en la Nueva España, justo para desmitificar estas ideas monolíticas que de pronto, como tú atinadamente sugeriste, se socializan. Pero por otro lado también, desde la llegada de las personas esclavizadas a América, lo que sabemos es que hubo intentos de fuga permanente, ¿no? El famoso cimarronaje también es una impronta de la que no podemos dejar de hablar. En Nueva España, el caso más emblemático lo tenemos con la experiencia de Yanga en 1609, ¿no? Y es una historia muy interesante, muy particular, pero que no fue la única. No solamente en Nueva España, sino también en todos los territorios de este continente tan vasto, ¿no? La experiencia del cimarronaje entonces habla de la búsqueda no solamente de la sobrevivencia, sino de un cuestionamiento a este sistema económico esclavista y por supuesto también la posibilidad de generar formas nuevas de cultura, ¿no? Estudiosos sobre este fenómeno han desarrollado investigaciones muy importantes en torno a los elementos culturales que se han desarrollado producto de los procesos de cimarronaje, como apropiaciones territoriales muy concretas, por ejemplo, en el caso de Surinam, en Colombia, la construcción en Brasil, mismo en México, la construcción de los palenques, etc. Y esto, digamos, históricamente también es muy importante, ¿no? Porque como señalaste hace unos minutos, ¿no? No se debe tener esta idea de que las personas esclavizadas eran entes pasivos exclusivamente. Las experiencias de rebelión permanente, pero no solo eso, también la posibilidad de tener horizontes de diálogo, de consensos con las autoridades novohispanas, les dio también la oportunidad de tener un papel central muy importante en la vida social y económica del periodo colonial. Y bueno, esto es importante referirlo. Mencionaba el caso de Yanga porque es el que conocemos con mayor exactitud aquí en estos lares, ¿no? Y justamente gracias a esta iniciativa de generar un poblado donde pudieran guarecerse las personas antiguamente esclavizadas, es que se pudo conformar el pueblo de San Lorenzo de los Negros. Después de 30 años de negociaciones con la corona novohispana y también con la corona hispana, perdón, y también la posibilidad de tener intercambios permanentes y desarrollando también algunas estrategias que investigadores como Richard Price, por ejemplo, enuncian como estrategias de guerra de guerrillas, ¿no? Que algunos pueblos cimarrones desarrollaron para abastecerse de comida, de combustibles, de ciertos granos que les permitieran seguir existiendo en condiciones de vida muy adversas. Entonces creo que estos dos escenarios, Paul, no sé cómo lo veas tú, nos ayudan también a entender y, insisto, de construir ideas monolíticas en torno a una experiencia pasiva. Obviamente esto no quiere decir que tratemos de negar el flagelo de la esclavización y el maltrato y el dolor que eso supone,
No. Creo que lo que se busca ahora con las nuevas perspectivas historiográficas y las investigaciones antropológicas sobre el fenómeno de la diáspora africana es entender las complejidades, los contextos específicos, es decir, generar conocimiento situado que nos hable de las riquezas, de las contradicciones, de las adversidades, pero también la posibilidad de existencias permanentes, ¿no? ¿Cómo ves? Claro, 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 Citlali. Muchas gracias. Sí, incluso estoy totalmente de acuerdo contigo. Toda la dinámica sobre la investigación sobre el cimarronaje, pero también esos esquemas de diálogos, siempre fueron también algunas de las muy largas actividades de los esclavizados en aquel tiempo. Vea también que tenemos que, como bien dijiste, o sea, salir de esta perspectiva analítica que a veces hace que confunde un poco los ciertos elementos. Acerca de la resistencia, incluso hay toda una literatura, hay toda una presencia de autores y de trabajos sobre esa idea de cimarronaje. Yo quisiera añadir dos elementos. El primero es que la conciencia, o digamos, las formas de resistencias que se dan a ver en las Américas y en Nueva España, se puede también relacionar con las primeras resistencias que se dan a ver también en las costas africanas, porque también ahí la perspectiva de ver la trata transatlántica como solamente un juego de que las etnias africanas vendieron a otras y así fue, eso también plantea bastantes problemas, ¿no? Hay muchos casos en los cuales se ve que, por ejemplo, en el Angola del siglo XV, del siglo XVI, se ve que hay toda una sociología de la ayuda. O sea, que muchas etnias se van a escapar de toda esta actividad negrera. Y vemos que hay tal vez ciertas similitudes en la primera generación de esclavizados que van a huir, como lo muestra una historiadora que se llama Jen Enders, que trabaja esa dinámica, ¿no? De cómo ve que, por ejemplo, la genealogía, digamos, el argumento genealógico de algunas rebeldías esclavos, como la que fue de Yanga o como la de en Colombia o en Venezuela, la primera generación utiliza un pasado, una historia pasada de haber sido rey o miembro de una familia real en África. O sea, también ahí vinculamos bien esta anterioridad africana con lo que está pasando en América. Eso es un primer punto. El segundo punto es que aún así, cuando vemos bien también, hay muchos casos históricos del África Central, porque yo conozco más a la África Central y tengo más elementos para hablar desde el África Central, además que tenga yo una única perspectiva de análisis. Pero digamos que desde el África Central hay muchos casos en los cuales vemos que hay muchas élites africanas que ya empezaron a también dialogar con los comerciantes portugueses. Había también espacios en los cuales también se planteaba cómo se podía negociar para evitar ciertas ventas o cómo había tácticas para resistir. La resistencia, de manera general, siempre ha sido presente. Lo que pasa es que tenemos también un esquema muy reducido, lo que es la resistencia. Como vemos la resistencia, pensamos en algo un poco, pues las armas o un diálogo, pero un diálogo que pues no es realmente muy formal. Pienso que hubo, y las fuentes lo muestran, hubo un conjunto de estrategias, desde el esclavo que estaba con su amo, hasta realmente un cimarronaje, entre comillas, grande, en el cual la comunidad se refugió, siempre existió algunas estrategias. Y como bien dijiste, son procesos que aún no sirven para la actualidad. O sea, hablar de la diáspora africana también es ver que, bueno, hay muchas contradicciones, hay muchas lógicas que también parecen ser un poco contradictorias, pero al final a veces es el mismo objetivo, pero con distintas formas o distintas maneras de conseguir su objetivo. Entonces, toda esa dinámica de la resistencia muestra que los esclavizados africanos
no siempre fueron simplemente víctimas de la opresión colonial. Como bien lo dijiste, también habría que aclarar que la represión colonial no fue una represión simpática, o sea, hay que hablar también de casos de violencia, que Claro. hubo mucha violencia en términos de represión, mucho control también de ciertas poblaciones, muchas prohibiciones culturales, muchas prohibiciones legales, etcétera, etcétera. O sea, había también un sistema de dominio político y colonial. Pero al mismo tiempo, existieron esos espacios, como también existieron espacios de cohabitación interétnica, de solidaridad. Cuando hablamos también de las cofradías, que fueron esos espacios en los cuales ven que, bueno, había toda una lógica de apoyo, de solidaridad entre miembros de ciertas cofradías, que muestra que realmente había un esquema muy largo, muy importante de posibilidades para los esclavizados. Entonces yo pienso que esa temática de la resistencia viene siendo también un eje muy importante que, bueno, que se merece tener más elementos y sobre todo muestra que hasta la actualidad hay gente que, aunque lo ve de un solo modo, es bastante complejo y se puede combinar, como dijiste en el caso de Yanga, tanto la fuerza como también el diálogo. Entonces, bueno, creo que esa es la dinámica colonial. Algunos comentarios que me podrías decir ya sobre la dinámica de mestizaje que viene surgiendo, creo que más o menos en el siglo XVII. ¿Cómo se da o cómo? Sí, por supuesto que sí. Justamente el hecho de que las leyes nuevas en Nueva España hayan imposibilitado la esclavización de personas indígenas, derivó, por otro lado, también en la libertad de vientres, ¿no? Es decir, que los hijos de las mujeres indígenas no son esclavizados. A partir de ese momento, a propósito de estrategias de resistencia, de sobrevivencia, lo que se sabe también es que varones de origen africano, esclavizados, o a veces no necesariamente esclavizados, tuvieron intercambios sexuales con las mujeres indígenas. Y esto, evidentemente, dio lugar al nacimiento de personas que después en la nomenclatura de la época serían los mulatos, ¿no? Que tuvieron una presencia muy importante. Es decir, no había prohibiciones inicialmente para el establecimiento de parejas. Más adelante sí se trató de regular los matrimonios, pero digamos las primeras décadas de la experiencia colonial era muy factible esta situación y que se fue perpetuando a lo largo de los años, de tal suerte que, digamos, el mestizaje biológico existió prácticamente desde el inicio del periodo colonial en estas tierras. Se fue evidentemente agudizando y más adelante, seguramente abundaremos un poquito más tarde en ello, vemos cómo este proceso de mestizaje biológico, insisto, que fue muy común, que fue frecuente, derivó más adelante en la idea de que gracias a esa mestización, a esa conjunción genética, si la queremos llamar así, las poblaciones de origen africano se diluyeron, dejaron de existir. Esa es una construcción ideológica muy interesante que ayudaría más adelante a la invisibilidad de las personas afrodescendientes en el México contemporáneo. Pero no me quiero adelantar. Es nada más, digamos, sugerir que desde muy al principio existía, insisto, esta posibilidad de la búsqueda de libertad de vientres y la conformación de una generación de personas negras, personas mulatas, que abrevaban ya también de esta mezcla biológica entre mujeres indígenas principalmente. Claro, claro. Gracias, Citlali. Incluso
hay muchos, bastantes datos que lo muestran, ¿no? También que hubo esa dinámica, ¿no? Que también viene siendo eh, relacionado también al hecho de que la institución esclavista ya va poco a poco decayendo, que ya no hay tampoco tantas llegadas de esclavizados africanos, que eso le da también una dimensión un poco importante, ¿no? Y que México sea un caso especial en el estudio de la esclavitud, ¿no? En todos los países latinoamericanos, México tiene un papel especial por lo mismo de este fenómeno del mestizaje que se dio y que generó bastantes, digamos, un conjunto de conductas, de estrategias de blanqueamiento, de estrategias de sobrevivencia muy importantes, ¿no? Incluso aunque en muchas zonas donde se piensa hoy en día que con mayor concentración afrodescendiente, pues también hoy en día se da a ver esas lógicas un poco finalmente que se puede entender, digamos, en términos de análisis historiográfico, ¿no? De que pues un esquema de dominación, una posibilidad de tener este mestizaje biológico, que incluso también habría que hacer una pequeña distinción entre el mestizaje biológico y el mestizaje cultural, porque a veces hay algunas confusiones, ¿no? Muy interesante. Y en relación con una de las regiones donde tenemos mayor concentración de afromexicanos hoy en día, hay la región de la Costa Chica. No sé si tengas algunos comentarios también, porque pues para que tengamos unos lineamientos sobre la especificidad de la costa, que sí ciertamente, como ya lo hemos hablado, hubo presencia de esclavizados en todo el territorio de la Nueva España, pero hay regiones donde hasta hoy en día se da más a ver esta presencia, ¿no? ¿A qué se debería o cuál fue entonces digamos, la especificidad de la Costa Chica, por ejemplo? Sí, lo que sabemos es que gracias al asentamiento de haciendas, principalmente ganaderas al principio, pero después de cultivo de algodón y cacao principalmente, fue que llegó mano de obra esclavizada a esta zona para trabajar en estas haciendas, insisto, principalmente ganaderas. Y este establecimiento comercial ha sido fundamental para adoptar hasta de un carácter identitario a las personas afromexicanas hoy día, la importancia de la ganadería, ¿no? Llegan estas personas que incluso fungieron en algunos casos como capataces de estas haciendas, y las personas indígenas de la región, mixtecos principalmente, eran trabajadores de estos espacios. La llegada de de las personas de origen africano a la Costa Chica derivó también en una construcción territorial particular, ¿no? Las personas que habitaban, las personas indígenas que habitaban los núcleos ubicados cerca del mar, se fueron paulatinamente desplazando hacia las zonas serranas, hacia las montañas. Y las haciendas y los caseríos que se fueron formando en torno a ellas fueron ocupando esos espacios. Hoy día, por ejemplo, es muy común que en muchas comunidades que se autorreconocen o se denominan como afromexicanas que están asentadas en la Costa Chica, cuando se hacen los cimientos de una casa, se suelen encontrar muchas figurillas prehispánicas, ¿no? Ese es un dato muy relevante y muchas familias tienen en su haber este tipo de figurillas, ¿no? Que nos hablan de ese proceso histórico de movilización. Pero por otro lado también el puerto de Veracruz fue un puerto de entrada muy importante de personas de origen africano a la región, personas que llegaban a través de la travesía de Manila principalmente, tuvieron la llegada por Acapulco, una de las entradas más importantes. Sabemos, se dice, y no sé si tú tengas más datos al respecto, Paul, sobre dinámicas de rebeliones en algunas haciendas que estaban ubicadas en la Costa Grande, en las cercanías de Acapulco, y que estas personas se iban
ubicando en estos caseríos, ¿no? También personas, hay algunos otros colegas que han registrado ciertas dinámicas de fuga, de cimarronaje, desde algunas haciendas ubicadas en el centro del país, y al tener conocimiento de los caminos reales que ya existían, de estas zonas comerciales ya vigentes, algunas personas decidían huir para llegar a esa franja costera principalmente. Y a partir de ese momento, lo que vemos es un proceso fantástico en la Costa Chica de dinámicas de intercambio permanentes, ¿no? A pesar de la estructuración, si la queremos llamar jerárquica, que ha nutrido la dinámica poblacional en la zona, es muy factible, es muy común que entre indígenas y afromexicanos haya matrimonios, fuertes alianzas comerciales, redes de intercambio permanentes desde esa época, ¿no? Y esto ha derivado también esa posibilidad de intercambio, que la Costa Chica con el paso de los siglos haya tenido o haya sido un lugar que paulatinamente fue creciendo demográficamente en el número de personas afrodescendientes, ¿no? Y un elemento también particular es que hasta la década de los 60, llegar a la Costa Chica era complicado. No había carretera. Y ese aparente aislamiento o esa imposibilidad de llegar rápidamente por vías carretiles hizo también que en esta larga franja costera que se conoce como la Costa Chica, que comprende desde Acapulco hasta más o menos la zona de lo que hoy es Huatulco, Oaxaca, se haya ubicado permanentemente este grupo poblacional, generando también la posibilidad de seguir con una reproducción social permanente, ¿no? Eso es lo que te podría compartir por el momento de la Costa Chica, Paul. Sí, sí, Tali, muchas gracias. Muchas gracias. Comparto, coincido mucho con tus elementos. Quisiera también añadir que toda la zona de la costa, bueno, hay que también mencionarlos, al mismo tiempo que esta dinámica de mestizaje, también un discurso, un uso y hasta hoy en día en el lenguaje popular también la costa se da a ver estas pequeñas tensiones o a veces estos discursos, ¿no? Sobre que mulatos que han sido violentos hacia las poblaciones indígenas, esas tensiones que también han sido también algo utilizado también con el ámbito de más de ejercer un poder, ¿no? También colonial. Sí. Que eso también son discursos que al mismo tiempo, como decíamos hace poco, entender que esos procesos siempre son procesos un poco contradictorios. Hay tanto, se puede ver que hubo la lógica del mestizaje, tanto también podemos hablar o mencionar también de ciertas tensiones, pero que vienen siendo consecuencias de la sociedad colonial, ¿no? También que ejerció una fuerza bastante importante sobre las personas. No sé qué tanto me podrías comentar a este respecto y cómo se da eso a ver también ya vamos llegando al tema de la actualidad, pero digamos en términos de tanto de mestizaje, pero también digamos, de un poco de tensiones o de conflictos que tal vez hubo también en el pasado entre la población, entre comillas, afromexicana y los indígenas. Sí, bueno, no podemos dejar de señalar que, digamos, la dinámica de interacción social es asimétrica, ha sido asimétrica en la región de la Costa Chica, ¿no? En primera instancia, insisto, por el
papel inicialmente que tuvieron las personas de origen africano como capataces, como jefes de cuadrilla, etcétera, pero sobre todo el gran conocimiento de la ganadería, ¿no? Que también operaba bajo criterios en donde a las personas indígenas se les veía como en edad, ¿no? Si queremos hacer esa equiparación, en una minoridad de tareas que los colocaba en esa posición de subordinación. Pero a su vez las personas mestizas, las personas españolas y después las personas extranjeras que llegaron a la Costa Chica, se nutrieron también esas dinámicas de poder, ¿no? Establecidas desde ese momento para tener una estructuración jerárquica y de dominio inicialmente. Pero esto no necesariamente significa que no hayan y que sigan existiendo intercambios diversos entre estos sectores poblacionales y justamente allí residen las tensiones. Yo he tenido la posibilidad de documentar justamente las relaciones interétnicas que siguen siendo fuertemente asimétricas, en donde hay valoraciones particulares hacia las personas indígenas, hacia las personas afromexicanas, hacia las personas mestizas, hacia las personas denominadas blancas, etcétera. Es decir, hay una circulación permanente de toda una serie de imaginarios, estereotipos, prejuicios entre unos sectores y otros, ¿no? Acompañados de prácticas de poder caciquil hoy día que también se mantienen vigentes, ¿no? Que siguen reproduciendo formas de poder y de dominio que coadyuvan, por supuesto, a las condiciones de marginación que todavía hoy vemos, por desgracia, muy vigentes en las comunidades afromexicanas y algunas de las comunidades indígenas, atravesadas por otros procesos históricos, pero es muy importante señalarlo, ¿no? Porque justamente a partir de estos órdenes, insisto, se construyen unos procesos de jerarquización social muy particulares, pero que son a su vez trastocados por dinámicas cotidianas de interacción, ¿no? Y eso es lo que le da una riqueza indiscutible a esta región, porque no es nada más querer observar opresiones por todas partes, sino lo que se ven son tensiones, agencias, contradicciones permanentes en la Costa Chica por la convivencia que supone es la existencia permanente entre los distintos grupos sociales en la región, ¿no? Sí, claro, 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 sí, Sally. Muy interesante, muy pertinente lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque eso también viene siendo una de las entradas hacia la temática y la actualidad, ¿no? Último tema antes de que, pues, vayamos a más análisis de lo presente, más a antropología social. Finalmente, ¿cómo se podría más o menos destacar un poco el legado, digamos, el aporte cultural histórico de esas comunidades esclavizadas, esas poblaciones esclavizadas en el México colonial? ¿Cuáles son los sectores, digamos, en los cuales vemos más, aparte de la economía, ¿no? Que ya como bien dijiste, que hubo presencia en todo lo que fueron las actividades de minas, los trapichos, ingenios, el ámbito doméstico, donde también en términos cultural podemos destacar una fuerte presencia de los esclavizados africanos en la época colonial. Bueno, no olvidemos también mencionar quién trajo el trigo a América, ¿no? Y eso es, digamos, fundamental. Así es. Juan Garrido es quien se ha mencionado como la persona que trajo por primera vez el grano y bueno, pues ahora, o sea, pensemos quienes vivimos en este territorio, pues un día sin pan es una complicación, una tragedia total, ¿no? Esa aportación sin duda es importantísima.
como bien otro de los elementos importantes es la posibilidad de estructurar formas de organización social diversas. Eso también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, una de las particularidades que tuvieron las personas de origen africano en esos tiempos fue la necesidad también de generar, perdón, formas culturales propias, abrevando sobre todo de las comunidades indígenas cercanas. El caso de la Costa Chica es muy revelador al respecto. Otro de los aspectos interesantes y que a mí siempre pues, me ha llamado mucho la atención es el trabajo que hacen nuestros colegas especialistas etnomusicólogos. Colegas como Carlos Ruiz, por ejemplo, hace un trabajo fantástico entre algunos elementos compartidos y que todavía se mantienen vigentes en la interpretación acústica, ¿no? Y eso ha tenido pues una impronta muy, muy importante. Sobre todo el lenguaje también, las incidencias en el lenguaje que tenemos en particular aquí en México. Hay colegas que incluso en los años 80 hicieron un breve glosario de palabras que se usan en la Costa Chica, por ejemplo, chundo, chirindo, chundo, ¿no? Este tipo de frases y de palabras, ¿no? García de León, por ejemplo, también hace pues, análisis allí muy interesantes en torno a las influencias, ciertos elementos lingüísticos en nuestro argot mexicano, ¿no? Eso, digamos, ya para no repetir la idea de todas las grandes aportaciones que se tuvieron en materia económica. Y bueno, también debido a los procesos de movilidad social, pues incluso en grandes artistas, ¿no? No olvidemos la posibilidad que tuvo de ser un pintor novohispano muy importante, Juan Correa, ¿no? Que fue un maestro de pintor y sus obras están exhibidas en el Sagrario Metropolitano, aquí en la Catedral de la Ciudad de México. Su obra está expuesta en el Museo del Virreinato. En fin, este tipo de expresiones también pues son muy importantes de considerar porque también a veces son invisibilizadas. Aquí contamos con este muy importante pintor que también es una aportación indiscutible, ¿no? Claro, claro, sí, claro. Había leído hace poco un texto de una colega que comentaba que resultaba muy interesante, ¿no? De que a pesar de que pues, los esclavizados hayan sido, en términos demográficos, no, digamos, relativamente no muy importantes como en comparación a otros países, la comparación entre el peso demográfico y la aportación cultural, ¿no? Como que con unas poblaciones que se calculaba con un cierto peso demográfico, con también combinando al mestizaje, pudieron influir y tenían una presencia bastante interesante a nivel nacional y a nivel ya más regional, ¿no? Que eso también viene siendo una dinámica y una temática que es más, digamos, es bastante interesante en términos de la música, como bien dijiste, en términos de ya el lenguaje, en términos de ciertas creencias. Obviamente que no, la particularidad de la esclavitud en Nueva España no dio a que tengamos unas religiones estrictamente africanas, o sea, no hay dioses como el vodú o como el candomblé o otras cosas que... Incluso eso también eso es una trampa, ¿no? En el caso mexicano, con ojos de Cuba o de Brasil. Bueno, ya hemos visto más o menos, digamos, el panorama histórico de la presencia de esclavizados. Ahora pienso que podemos ya tomar una plática más actual
Y me gustaría empezar con esa, digamos, esta perspectiva de que durante mucho tiempo se invisibilizó a las comunidades afrodescendientes en México, ¿no? Sí. Que eso es una de de las líneas más fuertes que tenemos en el campo afroamericanista, una de la introducción básica al tema, que a muchos siempre es el punto, digo, obligatorio para tener que discutir de esa temática, ¿no? Cómo que se da el hecho de que a pesar de una presencia regional, a pesar de que una historia colonial muy, muy anciana, los afromexicanos desaparezcan del ámbito nacional. Porque esta sensación de que pues no los vemos o no se ven o no se dejan a ver, a veces cuando estaba yo haciendo mi trabajo de investigación, muchas veces me ha tocado tener unas pláticas bastante increíbles con compañeros que me decían, pues no, pues yo no veo a afromexicanos, yo no sé de qué me estás hablando, o incluso pues los afromexicanos son más descendientes de afroamericanos. O sea que toda esa temática, ¿no? ¿Qué me puedes comentar sobre esa temática? Claro que sí, Paul. Muy importante, como mencionaba hace unos minutos, señalar cómo se construye esta narrativa que invisibiliza a las personas afrodescendientes. Veíamos que durante el periodo colonial existió la posibilidad de generar dinámicas de mestizaje biológico, ¿no? Conforme fue transitando el periodo colonial, había cada vez una mayor presencia de personas mulatas, de personas pardas, de personas negras en Nueva España. Y con esta densidad demográfica culmina el periodo colonial en el siglo XIX. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Pues evidentemente, como en buena parte de América, lo que se buscaba era construir sentidos de nacionalidad y una ciudadanía que revirtiera las dinámicas coloniales de las que se habían logrado salir las antiguas colonias, ¿no? El caso mexicano es pues uno de esos tantos ejemplos. ¿Y qué ocurre? En 1829 se abolió por completo la esclavización y la abolió Vicente Guerrero, que era una persona de origen africano. Y este dato pues es muy importante, ¿no? Digamos como antecedente. Viene entonces todo este periodo del siglo XIX donde se conforman o convergen, más bien, creo que convergen es la palabra adecuada, procesos históricos importantísimos de considerar. En primera instancia, la construcción de la nación. El periodo del auge del capitalismo en ese momento histórico, ¿no? No olvidemos su importancia. Y también el crecimiento particular, ¿no? El incremento numérico de la esclavización dirigida principalmente hacia Brasil y las islas del Caribe. O sea, estos tres fenómenos son importantes. Y cómo desarrollar esta legitimación para seguir comercializando gente cuando existía ya una narrativa que buscaba la igualdad, la fraternidad y la legalidad. ¿Cómo hacer empatar estos dos procesos? O sea, una idea de búsqueda de condiciones humanas dignas y equitativas, y por otro, un proceso económico cruento, donde no había ninguno de estos tres elementos éticos puestos en marcha aquí. Y en medio de la construcción de la nación y la búsqueda de un sentido de unidad. Bueno, esta situación
es el contexto en el cual México empieza a encontrar la búsqueda de sus asideros para la conformación de la identidad nacional. Pero se acompaña también otro elemento importantísimo, que es el pensamiento científico de la época. El pensamiento científico de la época genera un dispositivo que sigue teniendo una vigencia indiscutible hasta hoy día, que es el pensamiento racista y la categorización de los seres humanos en razas. Esto fue lo que legitima entonces una idea de jerarquización entre la humanidad, a partir sobre todo de escalas cromáticas y valoraciones sobre la cultura, ¿no? Entonces, entre más oscuro fuese tu tono de piel y más alejado estuvieses del ideal cultural de Occidente, en una escala inferiorizante se te ubicaría como ser humano, ¿no? A partir de entonces empieza a socializarse a escala global estos elementos. Y México, por supuesto, no fue ajeno a ser permeado por este pensamiento ilustrado, pues era el pensamiento científico de la época. Y con esto llegamos entonces a la transición de la conformación de la nación y la importancia de construir un sentido de unidad propio. ¿Y de qué se alimenta esta idea? De una apología del indio muerto, como decimos en estos lares, y la entelequia que se denomina españoles. A partir de ese momento empieza a construirse una narrativa que viene desde el Estado, de que las personas mexicanas somos ese sujeto triunfal producto de la mezcla entre españoles e indígenas. Y lo interesante del caso es que se deja fuera a la importancia que tuvo las personas pues, afrodescendientes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una valoración negativa en ese momento histórico de esa raza, muy entre comillas raza, perniciosa, ¿no? Sobre la que se generaban y circulaban toda una serie de estereotipos, sabemos, construidos, etcétera. Y entonces es a principios del siglo XX cuando se echa a andar todo el andamiaje de la construcción de la narrativa que hoy conocemos como la ideología del mestizaje. Hay que distinguir muy adecuadamente. Una cosa es el mestizaje biológico que existió en época colonial y que se mantuvo durante varios siglos, y otra cosa es la ideología del mestizaje, es decir, las ideas en torno a la construcción de lo nacional fincado en dos raíces, dos sangres, ¿no? Entonces, a partir de aquí se construye la invisibilidad de las personas afrodescendientes porque no son merecedoras de formar parte de estas raíces gloriosas, ¿no? Que derivarían en esto que somos, según la narrativa nacional de la época, el mestizo mexicano, la raza de bronce, la raza cósmica, ¿no? Y esto es muy interesante. Esto también es una particularidad que tiene el caso mexicano. Y colegas que han estudiado este fenómeno con mucho detalle, como Jorge Gómez Izquierdo, dice que el caso mexicano es una cosa extraordinaria. Porque ¿qué postulan las teorías racistas? Hay un rechazo a las mezclas, lo que se busca es la pureza. Y en el caso mexicano, lo que ocurre es una apología de la mezcla, pero no cualquier mezcla. La mezcla es entre las personas indígenas, obviamente el pasado prehispánico, para ser más precisos, y el pasado español. Y a partir entonces de la circulación de las ideas racistas de la época, se construye la idea de que y se socializa la idea de que, por un lado, la población negra dejó de existir por el mestizaje biológico en la colonia, y como dejó de existir, pues ya pues se diseminó en el tiempo y en el espacio, y
Por lo tanto, a partir de aquí lo que se genera entonces es esta narrativa nacional que deja de lado no solamente a las personas afrodescendientes, ¿no? Recordemos que también desde el siglo XIX estuvieron presentes aquí otras minorías religiosas, por ejemplo, minorías nacionales. Los chinos, que además en México han tenido una experiencia terrible de racismo y exterminio, ¿no? Estas otras diversidades no fueron consideradas en la narrativa nacional. Y de ahí entonces la invisibilidad discursiva hacia este sector de la población, Paul. Incluso es muy interesante lo que acabas de describir, sobre todo esas dos ideas, ¿no? La idea de que llega como una hipótesis desde la época colonial sobre entre comillas, la desaparición de los negros entre las poblaciones, ¿no? Cómo van todo ese discurso sobre el mestizaje biológico y por otra parte, todas esas ideas eurocéntricas, esas ideas sobre eh, este evolucionismo, ¿no? Que viene siendo también elemento que va a marcar, que sigue marcando un poco todos los discursos racistas sobre lo que es lo bello, lo que es lo desarrollado, lo que es atrasado, etcétera, etcétera. Sí. Incluso que quisiera también añadir que es esa presencia, digamos, ya colonial, porque ya empieza con los tiempos coloniales, ¿no? Cuando ya más o menos se va rigiendo la idea de que los negros son o los afromestizos o afromexicanos son una minoría, o son gente que, bueno, están ahí, pero están a punto de desaparecer, no tienen ningún aporte suficiente o que no forman parte de lo que es también lo nacional. Poco a poco se va manejando y tenemos muchos ejemplos de hasta historiadores que también pensaron en esta perspectiva, ¿no? Y que eso limitó tal vez el desarrollo del campo afromexicanista, ¿no? Sobre la cuestión cómo realmente la nación mexicana se vio y se sigue viendo, porque también una de las quejas de los compañeros de la costa es esta, ¿no? O de los afromexicanos en general, eso de tener también las narrativas. Eso de las narrativas me parece ser una de las temáticas más importantes sobre la cuestión de la invisibilización, ¿no? Porque hay dos fenómenos, tal vez que a veces uno puede ver como diferente o contradictorio. Una presencia cultural a nivel local, regional, y una pequeña ausencia en las narrativas nacionales más fuertes, ¿no? Que también Sí. A veces la gente piensa que pues hubo una exclusión de los afromexicanos. Los afromexicanos no padecieron de una segregación como en los Estados Unidos. No. Lo que pasa es que simplemente, como bien describiste, hubo procesos históricos que llegaron a una narrativa que todavía hoy en día, aunque ya hemos avanzado un poco en el tema, sigue problemática. Que el objetivo es entender y dar a conocer que pues cualquier sea el tono de piel, uno puede ser mexicano. O sea, no tenemos que tener un sujeto una racialización del sujeto nacional. Eso es también esa idea que quisiera un poco añadir, ¿no? Cómo se construyó una racialización, una imagen nacional racializada de lo que es un mexicano. Un mexicano tenía que tener un cuerpo X, con un color de piel X, con un tipo de cabello, con un tipo de ojos, etcétera, etcétera, que viene siendo también cosas que van alimentando al racismo, van alimentando a la discriminación, y son elementos que tenemos que desconstruir, digamos, de manera más global. En términos Sí. ya de, digamos, fenómenos que vemos en la Costa Chica, Citlali, ¿cómo podemos ver? Hay entonces este proceso de la discusión, la narrativa, o esos procesos de discusión
digamos, cómo finalmente los afromexicanos, yo sé que tienes más experiencia desde la costa, digamos, pero digamos de manera general, cómo los afromexicanos se relacionan con esta invisibilización, cómo existieron movimientos o colectivos de, digamos, de crítica o de conciencia política. Sí, las transformaciones en este ámbito se han dado sobre todo desde fines del siglo XX. Pero me parece muy importante añadir un punto respecto al papel que también tuvo el pensamiento científico y en particular el antropológico para la invisibilización de las personas afromexicanas. Como sabemos, cuando el doctor Manuel Gamio era un trabajador del Estado, en lo que sería ahora la Secretaría de Gobernación, instruyó a Aguirre Beltrán a ver qué pasaba exactamente con la población negra de México. ¿Por qué? ¿Qué ocurría en ese momento? Justamente en ese periodo histórico, en la década de los 40 del siglo XX, empezó con mayor fuerza la construcción de la política indigenista. ¿Cuál era la particularidad, la impronta central del indigenismo? La integración de la diversidad cultural indígena principalmente a el concierto nacional para encaminarse al desarrollo, ¿no? Y era muy común en esa época hablar del problema indígena. Los indígenas eran un problema para esa construcción del Estado-Nación mexicano, ¿no? Porque tenían sus formas organizativas propias, amén de toda una serie de resistencias a estas dinámicas de incorporación, ¿no? Apropiación territorial específica, etcétera. Y entonces el problema, digamos, en términos muy generales, Gamio le encargó a Aguirre Beltrán una investigación para dar cuenta si los negros también iban a ser un problema para la construcción de la nación. Y por eso Gonzalo Aguirre Beltrán, con ese encargo, se fue a la región de la Costa Chica, a la comunidad que hoy conocemos como Coajiní-Cuilapa, a ver qué pasaba con esa gente. Y descubrió pues que había una serie de asentamientos con viviendas muy peculiares, con personas con rasgos físicos también diferenciales, pero ¿cuál fue la conclusión de Gonzalo Aguirre Beltrán en sus pesquisas? Que a él le debemos muchísimo el hecho de haber desarrollado una investigación etnohistórica fundamental para nuestro campo de estudios. Pero su conclusión fue: estas personas van a terminar mestizándose porque ya hablan español, porque tienen como práctica religiosa el catolicismo, porque, en fin, hay toda una serie de elementos compartidos con el resto de las personas mestizas que no son ningún problema, ¿no? A partir de allí se socializa la categoría de afromestizo, ¿no? Con la idea de que se fuese más adelante, insisto, diluyendo, siguiendo en esa perspectiva de miscigenación, a estas poblaciones, ¿no? Y esta enunciación científica tuvo su correlato también en el pensamiento antropológico, ¿no? O sea, en el sentido de que no hubo mayor investigación en la materia, ¿no? Todos los intereses investigativos estuvieron volcados hacia la población indígena, lo cual está muy bien, digo, porque tenemos ahora ya un stock de investigaciones vastísimo en este país, sobre todo de ese tiempo, ¿no? Pero entonces, esto contribuye también a la invisibilidad de las poblaciones afromexicanas en la academia. ¿Qué pasa después? Que es hasta fines de los años 80, principios de los 90, cuando por influencias externas
las comunidades afrodescendientes empiezan a integrar en su debate comunitario local inicialmente reflexiones en torno al papel y al lugar histórico de su presencia en la nación. Y a partir de ese momento lo que vemos es ya una transformación paulatina, una socialización constante en torno a preocupaciones sobre su lugar en el concierto nacional, ¿no? A partir del momento en el que empiezan a organizarse eventos como el Encuentro de Pueblos Negros, como la posibilidad de organizarse en organismos no gubernamentales, en tener la posibilidad de acceder a la escuela, genera también entonces un diálogo con investigadores que se vuelcan a visitar a las comunidades afromexicanas, principalmente de la costa, pero también del estado de Veracruz y otras expresiones de afrodescendencia que también están presentes en otras latitudes, por ejemplo, en el norte de la República Mexicana, ¿no? Entonces lo que vemos es, digamos, una apropiación paulatina de reflexiones en torno a la construcción de la alteridad afro en el país. Y eso me parece muy importante porque no es un hecho aislado, es una situación que se ha dado acompañada por academia, por activistas, pero también por el proceso geopolítico propio de la construcción de la afrodescendencia en América Latina. Y creo que es importante señalarlo porque esto también contribuye a que paulatinamente las personas afromexicanas tengan una recurrente exigencia de estar, ¿no? Es muy importante ese proceso, Paul. Como te comentaba yo, me gustó bastante lo que presentaste sobre esa invisibilización académica que viene siendo entonces desde el inicio del campo, digamos, de la antropología afromexicanista, ¿no? Que una falta de interés como objeto científico que se transformó ya a los años 80, con toda esa 80-90 con la de tercera raíz, que también eso planteó otro tipo de problemas, porque también planteó una supervalorización de lo afro, a veces un poco con una trampa culturalista, y luego pues ya los años 2000, vaya, después de la conferencia de Durban, y todas esas nuevas categorías, ¿no? De la categoría afro-mexicano, cómo viene surgiendo como una categoría con realmente un peso simbólico muy fuerte, con reivindicaciones, no solamente de la ciudadanía mexicana, porque hay que ver también que lo más interesantes en las actividades de muchos movimientos afromexicanos es la ciudadanía mexicana. No es tampoco simplemente el rechazo o la demanda de reparaciones o algo más. Hay que también ver que se da más o menos a ciertos lugares, se da también a ver, pero también forma parte de una historia de construcción en particular, ¿no? Y el problema del legado y de la africanía, que eso también viene siendo como uno de los recursos, ¿no? Que hay varias estrategias en los movimientos afro en general y afromexicanos, que no es nada contradictorio indicar digamos, una identidad particular afromexicana, que no es tampoco, que no contradice el hecho de también tener una ciudadanía mexicana, ¿no? Que también habría que ver ese esquema un poco particular de lo afromexicano. Para concluir un poco este conversatorio, Citlali, quisiera que me comentaras cómo ves tú desde tus experiencias con estas poblaciones, cómo ves todo ese conjunto de movimientos, todo ese conjunto de acciones, todos esos cambios que vemos hoy en día sobre la cuestión afromexicana y sobre todo con las nuevas generaciones, porque se ve que más y más jóvenes afromexicanos tienen un discurso un poco más politizados, con
un fuerte peso simbólico. Hay muchos también que toman conciencia de muchas cosas, también actas de racismo, de discriminación. ¿Cómo ves tú ahora lo que, digamos, cómo se maneja esos movimientos y qué podemos dar, cómo se puede apoyar o cómo se puede seguir investigando sin caer en trampas de a veces de implicación académica que también a veces imponen ciertas realidades y que, bueno, también las propias poblaciones a veces no se encuentran o no se ven en ese tipo de lógicas? Claro. Fíjate, Paul, que para mí ha sido un enorme privilegio poder ser testigo de la emergencia, es decir, el nacimiento, el surgimiento del sujeto colectivo afromexicano. Para mí es, digamos, muy importante, justamente porque esto me obliga como antropóloga, como ciudadana de este país, a pensar en los horizontes de la diversidad cultural con la que nos hemos manejado. De pronto hay una idea muy específica de qué es lo culturalmente diverso. Y todavía para muchos de nuestros connacionales es difícil entender la diversidad acompañada de afrodescendencia. Entonces, a mí me parece muy importante ver el camino andado de los y las amigas, conocidos, compañeros, activistas afromexicanos y sociedad en su conjunto, que tienen por un lado, como señalaste, una reivindicación por ser parte. No olvidemos que las principales banderas que enarbolaron los afromexicanos de este país estuvieron centradas en torno a la idea del reconocimiento constitucional. O sea, es muy importante. Es, por un lado, ser reconocidos como parte o estar integrados en la Carta Magna, ¿no? Que eso tiene su importancia incluso simbólica. En el marco de esta eclosión de diversidades que estamos viendo a partir de la década de los 80s y los 90s en América Latina, los afromexicanos también se instalan en la mesa de debate público para trastocar estas ideas entonces un poco anquilosadas de lo que es lo diverso, cómo se construye la ciudadanía, cómo opera la afrodescendencia en sus dinámicas diaspóricas y sobre todo las especificidades nacionales, ¿no? Que eso también es muy importante de considerar. En los últimos años, efectivamente, tanto los jóvenes, pero sobre todo también las mujeres, han tenido un papel importantísimo en la construcción de estas perspectivas de lucha política que han nutrido el movimiento social afromexicano. Ellas a su vez han podido incorporar a la mesa de discusión pública las afectaciones específicas que se tienen por condición de género, por condición de edad, y que esto también permite ampliar los debates analíticos, ¿no? Y supone también todo un reto. Por un lado, ese, y por otro, bueno, también seguir generando conocimiento situado. Es algo que muchos colegas ya me han escuchado decir, pero lo voy a repetir, que es muy importante considerar las especificidades históricas y sociales que tiene la condición diaspórica, porque de pronto cuando se quiere, o de pronto como que percibo que hay intencionalidades que buscan entender los procesos de la construcción de afrodescendencia y de la diáspora desde una perspectiva unívoca. Y lo que vemos con las experiencias de los afromexicanos es que no es así. En este país están los afromexicanos de la región de la Costa Chica, de la región del Golfo, pero también están personas herederas de la tribu de los negros Mascogo, en Coahuila, que llegaron en el siglo XIX. En el proceso de construcción de la nación, ¿no? Están las personas afrodescendientes que llegaron también en calidad de refugiados políticos a principios del siglo XX, que se han quedado a vivir en la Ciudad de México y que también forman parte de los procesos diaspóricos. Y en los últimos años,
como bien sabemos, por la agudización de la crisis migratoria y las políticas de restricción de la movilidad, sobre todo en la frontera norte con Estados Unidos, en México se han asentado muchas personas haitianas, muchas personas camerunesas. Entonces, en este mismo país, en este territorio, lo que vemos es una multiplicidad de afrodescendencias, ¿no? Y eso siempre es importante considerarlo. Pero lo importante es que ahora que ya hay una reforma jurídica que les reconoce derechos específicos, es importante estructurar, no solamente con el conocimiento situado que vamos a desarrollar en diferentes momentos y estamos desarrollando, los elementos que permitan también hacer valer estas enunciaciones legislativas en la vida cotidiana. Y por otro lado, observo también la asunción de un discurso antirracista cada vez más creciente, lo cual a mí me parece muy importante, ¿no? Seguir generando investigaciones que permitan comprender cómo operan los dispositivos racializantes como elemento para combatir el racismo. Eso yo creo que es sin duda una tarea todavía importantísima que debemos desarrollar los investigadores en ciencias sociales que trabajamos con estos sectores poblacionales para pues, evitar seguir generando marcos interpretativos que pocas veces escapan, ¿no?, a perspectivas racializantes, cromáticas, de entender la realidad, Paul. Sí, gracias, Citlali, muchas gracias. Creo que, bueno, hemos desarrollado un poco los lineamientos más pertinentes sobre esa presencia afro-mexicana. Quisiera añadir 2 o 3 pequeños elementos, solamente para concluir, y ya vamos a pasar a otra fase del conversatorio. Primero que, bueno, que toda esa dinámica de la afrodescendencia, como bien lo dijiste, es algo múltiple. La condición afrodiaspórica viene siendo algo bastante complejo, con muchas experiencias diversas, ¿no? Eso creo que es una de las particularidades, ¿no?, que viene siendo también procesos de la actualidad. Muchas sociedades se enfrentan a este proceso, ¿no?, de cómo van creando nuevas categorías, cómo las experiencias y los procesos históricos particulares son vistos e interpretados. Pero también hay una posibilidad de, sin exagerar la comparación, de analizar también cómo se da a ver en otros lugares, ¿no?, que también eso es una de las dificultades que tenemos, esa posibilidad de hacer el intento comparativo con otros países donde se da a ver estos mismos problemas. A mí lo que me llama mucho la atención con esa dinámica nueva de la afrodescendencia es, por ejemplo, ver cómo agentes africanos, gente africana, ya no afromexicanas, sino ciudadanos africanos, sí, se involucran en este movimiento, ¿no? Cómo se va manejando también espacios y conexiones que son conexiones realmente totalmente nuevas, que vienen siendo también procesos de la globalización, de la historia personal, de la migración personal, y eso le da bien más complejidad, y muestra también que donde muchas veces vemos el papel histórico simplemente de lo africano, también podemos ver el papel actual, ¿no?, en términos de cómo se da a ver esas mezclas, esas estrategias, cómo también algunas especulaciones entre África y México, entre muchos africanos que van a la costa, todo ese uso de recursos totalmente nuevo, que da una complejidad, ya no es africanía en términos estrictos del census, ¿no?, sino ya es algo más complejo. Y yo pienso que también por ahí tenemos elementos muy interesantes, tanto del lado mexicano como también al lado más internacional, más global, de ir pensando cómo se van conformando identidades, como los falsos discursos sobre la raza, sobre el mestizaje, sobre procesos bastante complejos que no eliminan también, obviamente, a
digamos, raíces o a lógicas de dominación, ¿no? Entonces, te quería agradecer bastante a Citlali por participar en este conversatorio, que pues yo así a recordar un poco todo el proceso histórico y acabar con la actualidad. Pienso que podemos pasar con las preguntas. Creo que Arturo nos tiene ahí algunas preguntas. Sí, bueno, vamos a pasar a unas preguntas que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales. Pero bueno, antes agradecer a la doctora Quecha, al doctor Mengu, sobre este interesante discurso de afrodescendencia en México y la importancia y la relevancia que tiene, obviamente, para todos los mexicanos. Es de verdad un tema muy interesante y que como mexicanos tenemos que abordar, reconocer y valorar. Nos hicieron varias preguntas en las redes sociales. La primera de ellas es, ¿qué representa el término afromexicanidad en la actualidad? Sí, Citlali. Cualquiera de los Sí, dos que guste gracias. Te dejo contestar. empezar. Bueno, en términos, sí, gracias. En términos muy generales, puedo señalar que es el reconocimiento de la herencia histórica de las personas de origen africano y eso político de la diáspora. Y la afromexicanidad supone la emergencia de un sujeto social importantísimo, ¿no? Afromexicano supone entonces el reconocimiento, insisto, de un proceso diaspórico global de largo aliento, históricamente profundo, pero también con la posibilidad de tener una presencia en la narrativa nacional. Eso es la afromexicanidad. Tener el reconocimiento, para los afromexicanos, tener el reconocimiento supone entonces también formar parte de las condiciones de ciudadanía y lo que buscan en términos generales es construir formas de vida dignas que reviertan las lógicas de exclusión que han vivido, de lógicas de exclusión y marginación que se han desarrollado en las últimas décadas. Bueno, ¿Sí? yo simplemente diría como Citlali, el término afromexicanidad viene como realmente un concepto que designa a personas, a culturas, a historia, que autorreconoce un antepasado, un origen africano. Y ahí tenemos también la categoría no solamente de gente que pues tiene ya varios siglos de presencia en el territorio, pero también gente de descendientes de nuevas migraciones actuales que se dieron a dar también en México, que esas dos, digamos, tipos de población, desde la cual emerge todo este concepto y un reconocimiento político, que la afromexicanidad tiene más, digamos, más un sentido político identitario y otra expresión más cultural, pero digamos que lo que viene en primero sería el concepto de conocimiento político y identitario. Ok, muy bien. Otra pregunta que nos hicieron es, ¿cuál es el porcentaje de la comunidad afrodescendiente en México? Bueno, tenemos ahora por primera vez en la historia, Paul, Arturo, personas que amablemente nos expresan sus preguntas, un instrumento que ayuda a generar visibilidad estadística de las poblaciones afromexicanas. Y esta es la encuesta intercensal que se levantó en el año 2015. De acuerdo a los datos que recopiló el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en México se autorreconocen como afromexicanos 1,853 personas, que son más o menos 1.4 millones, ¿no? que se reconocen como tales. Ok, pues es un número importante, ¿no? Otra pregunta que nos hicieron Sí. es, en un contexto de lucha por el reconocimiento, ¿qué papel jugó la aprobación de la ley que pretende visibilizar y proteger a la comunidad afrodescendiente en México?
Bueno, voy a tomar otra vez la palabra inicialmente. Es importantísimo, el 9 de agosto de 2019, estamos a un año prácticamente, con unos días, de haber sido promulgada en el Diario Oficial de la Federación el reconocimiento constitucional de los afromexicanos. Es muy importante. ¿Qué es lo que se enuncia aquí? Se agregó al artículo 2 de la Constitución mexicana un inciso C, que a la letra, y lo voy a leer porque me parece muy importante, señala: se reconoce como parte pluricultural de la nación a los pueblos afrodescendientes mexicanos, a sus comunidades y reagrupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su autodenominación. Por equiparación a los indígenas se les reconocen los mismos derechos a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Entonces, esta ley es importantísima, importantísima porque nos habla no solamente de la consecución de un objetivo político, sino también de los esfuerzos que lo acompañaron. Gracias al trabajo de los activistas afromexicanos, de la academia, de tomadores de decisiones, instituciones públicas muy importantes, es que este esfuerzo se pudo ver reflejado en esta transformación, ¿no? En este añadido que, pues enunciado así se dice muy rápido, ¿no? Pero son décadas de trabajo. Entonces, esto ayuda a hacer un piso común de partida. Lo que sigue ahora viene toda una serie de retos mayúsculos porque, bueno, sabemos que ahora lo que sigue es que esta reglamentación que ya está vigente en la Constitución opere a escala local, ¿no? Hay muy pocas constituciones de los estados de la República que tienen reconocimiento hacia las poblaciones afromexicanas. Son solamente Oaxaca, Veracruz, la Ciudad de México, los que han claramente enunciado el reconocimiento como sujeto político y culturalmente diverso a las poblaciones afrodescendientes. Entonces, esto por un lado, y por otro, lo más importante, la dotación de recursos, ¿no? Que es, digamos, siempre el obstáculo principal a vencer. Pero por eso es muy importante, ¿no? Este reconocimiento para el movimiento social afromexicano. Gracias, Itlali. Paul, ¿algo que quieras agregar? Estilo como de las políticas públicas, ¿no? Que este esquema da la posibilidad de que pues existan apoyos para esas comunidades que antes tal vez no existía. Y también el peso, obviamente, el peso simbólico, ¿no? Que eso también es muy importante, ¿no? De que ya esté bien claro en la ley que forman parte de la nación mexicana, que es un objetivo que parece un poco, de lo exterior parece un poco, digamos, simple, sencillo, pero es muy importante, ¿no? Que México reconozca que pues, tiene compatriotas connacionales que sean afrodescendientes. Muy bien. Otra pregunta es, ¿el racismo en México es una expresión de clasismo o xenofobia? Y si lo queremos enmarcar un poco más el racismo, vamos a hablar hacia las comunidades afrodescendientes. ¿Sería una expresión de clasismo o de xenofobia? En torno a la pregunta sobre si el racismo en México y en particular hacia los afrodescendientes es una expresión de racismo y xenofobia, yo creo que, digamos, las investigaciones y las perspectivas analíticas holistas que hemos desarrollado los científicos sociales en los últimos años, estamos en la sintonía de ver los procesos de manera imbricada. Esto supone, no olvidemos que el racismo supone la puesta en marcha de una ideología en donde se supone que las razas existen, que los seres humanos estamos divididos en razas y que hay jerarquizaciones atravesadas por relaciones de poder, en términos muy generales, ¿no? Esto propicia condiciones de subordinación, de marginación, y por supuesto, toda una serie de exclusiones que están acompañadas de pobreza, ¿no? Es decir, la condición de clase, pero también en el país las lógicas racistas se acompañan del rechazo al extranjero.
no olvidemos que la narrativa del mestizaje, la ideología del mestizaje está fundamentada también en el rechazo a lo pernicioso de fuera, ¿no? Y entonces el racismo en México por eso es tan peculiar, ¿no? Porque, insisto, por un lado está la puesta en marcha de una narrativa que busca generar un discurso de igualdad, pero un discurso de igualdad fundamentado en exclusiones de los culturalmente diversos y de los culturalmente otros nacionales. Entonces, el racismo se acompaña de clasismo y también de xenofobia manifestado y opera, por ejemplo, para el caso de las poblaciones afromexicanas, una constante permanente y que ha sido ampliamente denunciado por los activistas afros es la idea de que los detienen en territorio nacional bajo la lógica de que en México no hay negros, ¿no? Los ponen a cantar el himno nacional, les piden su credencial para votar, etcétera. Y esto habla de prácticas de racismo institucionalizado, ¿no? Por los agentes federales, etcétera. Pero también a muchas personas afromexicanas se les dice o se les suele argumentar que son extranjeras, ¿no? Y esto deviene en maltratos también, porque dicen, bueno, pues aquí no hay negros, no hay personas afros, y entonces, pues tú seguramente eres un extranjero que viene o de Centroamérica o de Cuba, y entonces eso también deriva en otra serie de maltratos que están acompañados con, pues de lógicas racistas, evidentemente. Gracias, Citlali. Paul, ¿un comentario? Pues diría también que, bueno, que se ve que el racismo siempre está acompañado, o sea, el racismo diseña una multitudes de discriminaciones y tiene que ver también con al pensar que la diferencia suele ser vista como un problema, un objeto de poder, ¿no? Que también hace que el otro, el que se ve como otro, como diferente, está encerrado en esta caja también. O sea, es un discurso, un pensamiento esencialista. El racismo es un pensamiento esencialista. Y lo que hace que, de manera general, generaliza, se apoya sobre la estructura de poder y asigna ciertas características de las poblaciones que son víctimas del racismo una negatividad. Y como bien lo dijo Citlali, el racismo viene en México, viene con el clasismo y también con la xenofobia. O sea, son diferentes rostros de una misma problemática, que es cómo ver el otro, cómo construir la diferencia bajo la estructura del poder, pero también a veces también entre mismos grupos subalternizados, ¿eh? También existe ejercicio de poder. O sea, también ahí vemos una consecuencia y el ejemplo muy básico que dio Citlali, yo personalmente, yo lo padecí. O sea, llegas y a veces te tocan y te dicen, pues, ¿sabes qué? No, o sea, bueno, yo más, porque pues, también tengo un lenguaje, un acento un poco distinto, pero aún así se ve que sigue siendo problemático, ¿no? Este problema de racismo, de exclusión, y también hacia los compañeros indígenas, también, que ellos también padecen muchas formas de racismo. ¿Qué percepción o grado de conocimiento tiene la sociedad mexicana en general sobre la comunidad afrodescendiente? Uy, todavía es poco. Es poco, es creciente, pero todavía escaso. Digamos que es normal, ¿no? La construcción de un sujeto político largamente invisibilizado, pues tiene como corolario esta paulatina socialización de su existencia en diferentes ámbitos, ¿no? Yo lo veo incluso en mis amistades cercanas, en mi familia, que de pronto no entienden muy bien de qué les hablo cuando les hablo. Y entonces eso supone también un ejercicio constante de socialización. Por ejemplo, un vehículo fundamental y que colegas estudiosos de la afrodescendencia en México han insistido muchísimo es la importancia de integrar
en los libros de texto de educación básica la importancia histórica de la población afrodescendiente y las personas de origen africano, porque eso también coadyuva muchísimo a la construcción de nuevas pedagogías que permitan entender la importancia de estos sectores poblacionales, no solamente como parte de la historia que se quedaron allí estáticos en el pasado y que probablemente van borrando, sino como elementos constitutivos de lo que somos ahora como nación. Pero sí, me atrevo a decir que todavía es escaso. Lo que sí es interesante es que cada vez hay una mayor inclusión, por lo menos discursiva, ¿no? En algunos mensajes comerciales institucionales, en la creación de algunas instituciones importantes. Por ejemplo, en México tenemos el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el año pasado se creó por primera vez un centro coordinador del pueblo afromexicano. Es una cosa muy chiquita, simbólica, pero tiene su importancia en la inclusión de las políticas públicas de este sector de la población. Y entonces son pasos todavía muy chiquitos que se vienen dando, pero yo confío en que en algunas décadas, cuando nos volvamos a ver, podamos decir, ¿te acuerdas en 2020 cuando decíamos que todavía era muy escaso el conocimiento de la población mexicana sobre los afromexicanos? Pues ya cambió. Yo espero que así pueda ser más adelante. Y que sea pronto. Sobre todo. Muy bien. ¿Existe alguna organización no gubernamental en México que se encargue de la resolución de conflictos por exclusión, discriminación o racismo? Bueno, en México tenemos el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, y es desde 2003 el andamiaje institucional que tiene el Estado mexicano para registrar y sobre todo denunciar las prácticas discriminatorias, ¿no? Es importante señalar que también desde 2003 en este país tenemos una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que a su vez tiene, esta ley sí tiene su correlato en los estados, ¿no? Hay leyes estatales para prevenir la discriminación y esto pues permite dotar de un andamiaje legislativo propio al combate a la discriminación en particular. Cabe señalar que todavía sus recomendaciones no tienen carácter vinculante, ¿no? Que este es quizá uno de los temas que habrá que seguir trabajando y empujando en la agenda pública para contar con un mecanismo que dote ahí sí de posibilidades de acción muy concretas en contra de prácticas discriminatorias que padecemos en todo el país. Pero esta es por el momento la única que existe en México. Bueno, como comentabas, creo que por lo menos hay que empezar, ¿no? Y esos pequeños pasos pues se están dando, ¿no? Eso creo que es algo muy importante. Otra pregunta, ya casi terminamos, nos quedan dos. ¿Cómo ha sido el proceso de inclusión de estas comunidades a las actividades políticas y culturales del país? Bueno, en lo personal yo creo que han estado siempre. Siempre, siempre. O sea, en eso consiste en revertir el discurso de la invisibilización. Han estado desde época colonial, participaron activamente en la guerra de independencia las personas afromexicanas, nutriendo los bandos, ¿no? de esa importante guerra para nuestra república. Han tenido también ahora, gracias a su presencia en diversos lugares del país, insisto, la posibilidad de seguir acrecentando la noción de diversidad. Entonces, pues sí, han tenido en ese aspecto una presencia permanente, constante, pero no visibilizada. Ahora bien, no es necesariamente así en la toma de decisiones, ¿no? Ahí sí todavía observamos una escasa participación de las personas afromexicanas, pero seguramente conforme vayan pasando también los años, las décadas, este hecho se va a poder revertir. Pero por el momento, digamos, tenemos estos dos horizontes de posibilidades registrados en el país.
Muy bien. Y la última pregunta que creo que también nos va a ayudar a hacer un cierre y conclusión a este interesante conversatorio. ¿Cuál es el legado histórico y cultural de la comunidad afrodescendiente en México? Bueno, pues, ok, me toca a mí. No, pues Arturo y Citlali y todos los que están escuchando y viendo este video, quisiera, bueno, habría que primero aclarar que, bueno, como lo dijimos, hay una diversidad de presencia afromexicana. La historia colonial nos mostró que hubo distintos papeles, un papel económico como la mano de obra, que apoyó, que trabajó en muchos sectores económicos de la colonia, un papel cultural, porque los esclavizados llegaron también a formar parte de toda esa mosaica de culturas y de componente cultural, trayendo muchas cosas, tanto en el nivel de lenguaje, como en la cocina, como en las artes musicales, como en las danzas, como también en ciertas creencias o ciertas organizaciones territoriales que muestra que pues han tenido un papel muy importante en la historia de México. Luego, un legado cultural al sentido más material, podemos mencionar los muchos ejemplos que tenemos tanto en Veracruz como en la costa, como la toponomía de algunos lugares, Madinga, Mocambo, como también pues, se podría ver digamos, de todas algunas técnicas alimentarias, el café Congo que le dicen en la costa, que viene siendo también algo que viene de África, que es de una planta, de un fruto que se llama acá gombo, que se utiliza también para hacer bebidas calientes. Todo lo que tenemos también como en términos musicales, como por ejemplo, y ahí se puede mencionar tanto esa diversidad de la costa del Atlántico de Veracruz con la marimba y como vemos en la Costa Chica con el bote, que es un tambor a fricción, y eso también es muy interesante. Tambor a fricción todavía se utiliza a ciertos lados de países africanos, que es un tambor muy particular, que no es de percusión, sino que se utiliza como tambor a fricción y que todavía tiene bastante uso en algunas ceremonias, por ejemplo, con etnias en el sur de Gabón y de Congo. Tenemos también todas las prácticas, como por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con el cultivo de ciertas plantas, como la yuca, como el camote. Bueno, digamos, hay un conjunto de legado cultural que, si bien no se puede cuantificar, pues digamos que es un aporte decisivo y muy importante, tanto también a nivel culinario, de las danzas, de los lenguajes, obviamente de la biología, pero son elementos que obviamente también se conformaron también con el esquema o con el aporte indígena. También hubo bastante mestizaje y el mestizaje nunca contradice el hecho de que haya algunas raíces, ¿no? Que también eso es un discurso de interpretación que tenemos que ver, que el mestizaje el mestizaje y la posibilidad de que se transmitiera también algún patrimonio tiene que ver con ciertas lógicas transculturales, pero tampoco, o sea, no niega el hecho de que haya ciertas continuidades, obviamente muy leves en comparación a otros países. Es lo que lo que les puedo comentar. Pues un legado muy rico, sin lugar a dudas. Muchas gracias. A mí no me queda más que agradecer a nombre de la UNAM Sudáfrica la presencia y la participación de la doctora Citlali Quecha, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y al doctor Paul Mbengo, también doctor y antropólogo de la Universidad de Omar Bongo en Gabón. Esta rica discusión e interesante sobre la afrodescendencia en México, su importancia y su trascendencia desde la colonización y la conquista de México hasta nuestros días.
muchas gracias y que tengan muy bonito día. Igualmente. Gracias, Muchas Arturo. gracias. Gracias, Paul.